Aquí creo que se llama, allá se llaman identikit, aquí retrato robot. Y quien lo mató medía por lo menos 20 centímetros más que yo. O sea, yo puedo teñirme el pelo, puedo ponerme bigote, pero no me puedo poner 20 centímetros de altura, ¿sabes? Con lo cual, como me lo enjaretaron a mí, me pusieron una especie de participación secundaria necesaria, una especie de invento extraño, y me metieron eso, pero fue un marrón. Yo caí por portación de arma de guerra y no soy inocente, ojo, nunca fui inocente. ¿Y tu historia personal de alguna forma ha quedado reflejada en tu trabajo literario? Sí, siempre, siempre. No trabajo con historias directamente personales porque me parece una especie de egolatría innecesaria, ¿sabes? Y además cuando uno roza la biografía o la autobiografía, miente, necesariamente miente, porque uno no se ve, miente. Pero sí es cierto que todas mis novelas tienen que ver con Argentina, tienen que ver con la corrupción, tienen que ver con la violencia, tienen que ver con la violencia del Estado, y la inexistencia de la justicia, sobre todo. ¿Te estás vengando de alguna forma a través de la literatura, de tus libros, de todo lo que te ha ocurrido en tu país? No es una venganza. Yo creo que de alguna manera todos los que escribimos, lo que intentamos es rehacer un mundo que no nos gusta. Se llame Gabriel García Márquez o se llame Raúl Argemí. Lo que intentas es reescribir la realidad. Cuando Dashiell Hammett escribía, cuando cualquiera escribe, lo que hace es rehacer la realidad. Cuando la sueñas en tu casa, un día que te fue mal, y la sueñas de otra manera, también la estás rehaciendo. Escribir es un poco eso, rehacer la realidad. La cuento y es cierto, no me vengo, creo que es necesario denunciar y tener memoria. Cuando no tienes memoria, estás muerto. Vuelves a tropezar con la misma piedra y eso es lo menor que te puede pasar. Van a volver los verdugos y te van a cortar el cuello. Si los verdugos nunca olvidan. Y entonces uno no debe olvidar jamás. Entonces mis novelas tienen que ver con toda la historia de Argentina, reciente, pasada. Y esta es la única historia, no es la única, creo que es la segunda historia en la que no aparecen ex militantes políticos. Pero sí aparece gente vinculada con la dictadura, por ejemplo. ¿Aparece un juez? Sí, aparece un juez, claro. Sí, ¿Casualidad o no? No, casualidad no. ¿Sabes? Cuando estuve trabajando, yo viví en la Patagonia antes de venir a España, viví 15 años en Patagonia. Y era periodista allí. Y bueno, uno hace de todo. Y en una época que estuve haciendo sucesos, conocí a ahora juez, pero en ese momento era secretario de juzgado, un hombre que me llamó poderosamente la atención porque había tenido una parálisis infantil cuando era muy niño, arrastraba una pierna, tenía problemas con un brazo y le había quedado un rictus en la cara, un poco, si lo veías por la calle pensabas que tenía alguna deficiencia, ¿sabes? Pensabas, pobre, ¿no? Uno cuando ve ese tipo de caras piensa debe ser un poco tonto. Bien. Él era muy consciente de que tenía esa presencia. Pocas veces vi a alguien tan veloz, tan brillante y tan implacable. Claro, cuando arrastras alguna cosa por el estilo, arrastras una cojera evidente que te marca desde niña, jamás podrás olvidarte de la cojera. Y cuando te miran, saben que te miran y dicen, mira la cojita. Si no acumulas un cierto fervor de odio con eso, ciertas rabias, eres un ángel, no es cierto. Uno tiene ese tipo de rabias. Y este hombre me quedó dando vueltas en la cabeza y cuando necesité contar esta historia, necesitaba contar una voz que uniera toda la historia. Porque tenía muchísimo material, estuve muchos años juntando material y tenía una especie de rompecabezas y no tenía una voz que lo contara. Y de pronto me di cuenta de que un juez como este hombre, podía un día obsesionarse con esa cara un poco lela que tenía la muerta, ¿sabes? Y preguntarse qué tenía en común con esa mujer. Porque en definitiva lo que a él le sucede, el personaje que cuenta este juez, es una obsesión personal, ¿no? Él no va a hacer justicia con eso, no puede intervenir, el caso va por otro lado, él tiene otras cosas. Pero tiene una obsesión por saber quién era ella y qué hizo para que le sucediera todo eso. Que es la pregunta inevitable que te haces, ¿no? ¿Qué hizo esa mujer para que toda la familia se ocupara de ocultar que le metieron 5 balazos en la cabeza?
La realidad de la violencia doméstica, de la violencia hacia la mujer en Argentina es muy diferente de la de aquí. Por ejemplo, tú llevas ya 7 u 8 años viviendo aquí en España, sí, en Barcelona. Lo que has podido comprobar, ¿hacia dónde apunta? No, yo creo que es igual. Yo creo que es igual. En todo caso, tiene menores manifestaciones públicas y hay una tendencia a pensar que solamente sucede en la casa de los pobres, borrachos y violentos, ¿sabes? Cuando sucede casi en cualquier sitio, en cualquier punto de la sociedad. Acá, en la medida que se está en un momento de tránsito, creo que es un momento de tránsito crítico, el estímulo a la denuncia, el estímulo a encontrar refugio para poder separarte de un marido golpeador, no es suficiente y te lo coloca en lugar de víctima. Y el marido golpeador sabe que de pronto, si te corta el cuello y va a contárselo a los amigos al bar y luego se entrega, no pasa demasiado. Y creo que el elemento central que marca que estamos en una transición es que luego al velorio de la mujer degollada, en este caso que estoy inventando, va toda la familia, ¿no? El padre, el hermano, la madre, y dice, ay, nosotros sabíamos que le pegaban, pobre, y el juez no hizo nada. Y yo me pregunto, vos sois sudamericano, temperamental y todo lo que quieras. ¿Dónde pito estaba ese padre? ¿Sabes? Obedeciendo la ley, obedeciendo a los jueces. Yo tengo una hija que tiene 20 años. Si tiene un marido maltratador, la primera conversación que tengo con él le parto las piernas para que empiece a entender que podemos razonar. Y luego ya no me importa violar ningún tipo de ley. Es mi hija. Y si es mi hija y es mi hermana, no voy a ir a llorar al velorio, ¿sabes? Entonces, yo tengo la sensación de que todas esas familias de las muertas no han terminado de entender que esa mujer no debía ser castigada ni tratada de esa manera. Que ese tipo que la estaba maltratando era un bicho y que debían hacer algo. Entonces, estamos en un momento de transición. Espero que se suceda las cosas, pase el tiempo y realmente estos hombres que maltratan a las mujeres sean ferozmente castigados. Raúl, tú vienes a Barcelona, llegas a Barcelona en el año 2000. Sí. ¿Cuándo decides irte de tu país? ¿En qué momento? ¿Qué pasa? Mira, cuando ganó De la Rúa, hasta ese momento el desgaste era muy gordo porque toda la etapa del menemismo fue terrible. Terrible porque hundió no solamente en la corrupción estadual, en la corrupción grande a la Argentina, sino en la corrupción pequeña, ¿no? Se instaló el hecho de que dar el pelotazo era legítimo, era bárbaro, maravilloso, y que para qué iba a ser tan tonto de ponerte a estudiar o a trabajar si era mejor dar el pelotazo, hacer algún tipo de... lo que fuera. Si te iba bien con una trampa, salías en televisión y las revistas de modas podías mostrar tus 77.000 corbatas de colección y te consideraban un ganador. Con todo el menemismo se ha podrido de fondo en la Argentina y además económicamente se ha hecho pedazos, en un naufragio absoluto. Evidentísimo. Bueno, yo estuve militando en política, era dirigente, uno de los dirigentes medios de la provincia donde estaba, y cuando se fraguó una alianza que llevó a De la Rúa como presidente, que era lo mismo que llevar a nada, decidí que ya no tenía sentido porque la mayor parte de la gente iba a votar esa opción, el país se iba al garete, se iba por la cloaca, y todo el mundo bailaba sobre el Titanic, ¿sabes? ¿Tiraste la toalla, Raúl? Sí, me harté, tiré la toalla, si no tenía sentido. Cuando todo un país va, como los Lemmings, a tirarse por el precipicio, ¿sabes? Lo más inteligente es dar un paso al costado y que se tiren. Luego van a decir que fueron víctimas y que los engañaron, no es cierto. Llegas aquí a Barcelona y eres un inmigrante, sí, como cualquier otro. Tú que eras escritor, periodista, político, te encuentras trabajando en un servicio de catering. Así es. Y estuviste bastantes años, ¿no? Hasta el año pasado, si no me equivoco. Sí. Al final, quizá ya no lo necesitabas, pero seguías trabajando en ese servicio de catering. ¿Por qué? Mira, de pronto en el servicio de catering lo que encontré fue... bueno, por un lado fue un trabajo de inmigrante. Yo digo, los trabajos de inmigrantes son trabajos de africano, ¿no? Es decir, te toca... Así como los inmigrantes que fueron a América hicieron trabajo africano, exactamente los que vienen acá hacen trabajo africano. Hasta que puedas más o menos encarrilarte.
En el caso de mío me permitía, dio la casualidad que empecé a trabajar con ese catering y fue empezar a trabajar con ellos y simultáneamente ganar el primer premio que me dieron en España, que fue en el año 2001. Y entonces, ¿Has ganado más premios aquí que en Argentina? Sí, sí, todos. Sí. En Argentina tengo una sola novela publicada, que ha sido publicada en Argentina, en Francia y pronto va a salir en Alemania, pero aquí no ha sido publicada. Sí, acá tengo 9 premios, con este 9 ganados. Y entonces, bueno, cuando apareció la necesidad de promover, salir a distintas ciudades de España, promover el libro, aparecieron invitaciones para la Semana Negra de Gijón, por ejemplo. El trabajo del catering era un trabajo discontinuo. A mí me permitía llamar por teléfono y decir, mira, estos 15 días no cuentes conmigo porque no voy. A pérdida, obvio, nadie me pagaba nada, pero podía hacer promover mis libros. Y como fui enhebrando varios premios que me daban un dinero interesante como para llevar una vida absolutamente espartana, con el catering y el ingreso de los libros podía ir tirando. Sí, y me permitía escribir muchas horas, ¿sabes? De pronto masacrarme trabajando, por ejemplo, 24, 30 horas en un fin de semana, continuadas, a lo bestia, o con una hora de descanso en el medio, y luego tener 3 días para mí para escribir. A mí me sirve mucho, yo no puedo escribir fragmentariamente. Necesito saber que me puedo sentar, que tengo tiempo, que puedo preparar mis mates, que puedo pensar y trabajar, y entonces sí, produzco mucho. Raúl, ¿tú has notado un trato diferente como inmigrante en el momento de que estás trabajando en un servicio de catering y luego cuando ya eres un autor reconocido y que ya has ganado premios y que ya tienes un cierto prestigio? ¿El trato de la gente autóctona es diferente? No, creo que no. Bueno, hay alguna gente que, claro, hay alguna gente que se deslumbra, ¿sabes? Cree que los escritores son no sé qué cosa. Y los escritores somos como los camareros o como los mecánicos o como cualquiera. Hay gente... Bueno, hay algunos escritores que piensan que son más, pero ese es su problema, no es la realidad. No, yo no he tenido ese tipo de cosas. Y además, trabajando en el catering, de pronto en ese catering, la gente que trabajaba como yo en los montajes de fiestas, es decir, montábamos todo lo que eran las infraestructuras, o estudiar en la universidad, había algún profesor de historia que no quería ejercer como profesor de historia, muy buenos lectores, era un mundo absolutamente variopinto, ¿no? Y entonces, bueno, yo era lo raro que tenía, que era escritor y de pronto me daba un premio y salía en el diario, y después estaba ahí montando mesas o descargando camiones. Entonces te miran como una especie de cosa rara, pero pronto tenía algún compañero que era... cantante de un par de grupos de Barcelona y andaba de giras por allí, se iba a Hamburgo y volvía de gira y después estaba cargando mesas también, ¿sabes? No sé, a mí me sirvió mucho, por un lado, para no caer en la trampa de creerme que era importante porque había ganado premios, ¿sabes? La egolatría, el ego es muy importante y necesario para escribir, para hacer cualquier cosa en el arte o para ponerse frente a una cámara. Si no tienes ego, no te pones frente a una cámara. Pero tiene la trampa también de que de pronto te puede hacer creer que eres importante. Y ahí estás muerto. Ahí te empiezas a equivocar. Entonces de pronto el trabajo del catering, que era un trabajo feo, sucio y muy duro, para mí era un cable a tierra, ¿no? Y además me permitía sentirme bien físicamente. Me ahorraba el gimnasio. ¿Volverás a Argentina algún día? ¿Lo has pensado? Mira, no lo sé. No lo sé, te cuento. Yo fui a la Patagonia, yo estaba... viviendo en Buenos Aires, fui a la Patagonia a visitar unos amigos. En ese momento me había quedado sin trabajo en la revista donde estaba. Me ofrecí para trabajar en un diario de la Patagonia. Fui por un par de meses y me quedé 15 años. Allí nació mi hija hasta que me fui. Cuando llegué a la Patagonia nadie hubiera dicho que me iba a quedar, ni yo, mucho menos 15 años. No lo sé. Hoy estoy bien aquí, ¿sabes? Estoy haciendo lo que quiero. Me siento muy bien, me siento cómodo, no es fácil en ninguna parte, y creo que cuando a uno se le dan las cosas bien tiene que remar por ellas, ¿no? Se pierden cosas, claro, por supuesto. Me gustaría tener mis amigos aquí, me gustaría tener mis lugares aquí, me gustaría tener la Patagonia aquí, pero no se puede estar en los lugares al mismo tiempo, y entonces, bueno, hay que sacrificar algo, se sacrifica y ya está, ¿no?
Raúl, gracias. Felicidades por este segundo premio, por este premio, L'Hospitalet Confidencial, segunda edición de este premio, y que puedas salir adelante con todos tus proyectos. Hasta otra. No, gràcies a ustedes. Gràcies. Fins aquí l'estació central d'avui. Demà més us esperem a la 1. Que vagi bé.